El tema de hoy es particularmente importante. Anoten, recuerden, pongan a funcionar porque el tema de hoy es súper básico. ¿Ok? Ok. Vamos hoy a trabajar los diferentes tipos de las funciones ejecutivas. Entonces, ya habíamos visto en charlas anteriores que las funciones ejecutivas son principalmente la corteza prefrontal, la cual es la que gestiona la mayoría de nuestras habilidades. Las habilidades más importantes de las funciones ejecutivas que nos ayudan a poder llevar un día independiente y con sentido, haciendo las cosas bien hechas. Dentro de las actividades ejecutivas está la planificación, monitorear lo que ya hice, lo que no hice. Muchísimas veces, el tema de hoy es súper importante porque muchísimas veces cuando tenemos una buena memoria, pero empezamos a perder las funciones ejecutivas. Entonces es súper importante fijarse cómo está nuestra capacidad de planificación, cómo está la monitorización de esa planificación, si puedo fijar metas, porque muchísimas veces no hay deterioro cognitivo, lo que hay es un abandono cognitivo, que es la antesala a un deterioro cognitivo. ¿Por qué? Porque si yo ya dejo de tener metas, de fijar metas, si yo ya no tengo algo que planificar, si yo no tengo una vida que monitorizar, entonces estoy abandonando una serie de actividades básicas de mi cerebro y entonces que la vida siga así. Entonces, muchísimas veces encontramos personas que no tenían por qué necesariamente haber perdido capacidades cognitivas importantes, pero sí las fueron abandonando poco a poco. Ese es el riesgo grande del retiro. El riesgo grande, ¿por qué? Porque yo dejo planificar, yo dejo monitorizar, yo dejo fijar metas, yo ya no tengo que tomar ninguna decisión, y yo ya no tengo que anticipar nada, no hay ninguna tarea que iniciar ni que finalizar, ni hay nada que organizar. Y parece mentira, pero esto es la base de las funciones ejecutivas. Esta es la base de la corteza prefrontal. Entonces, yo les pido a todos y a todas ustedes que sigan este plan, que la vida hay que planificarla, que hay que monitorizar, que lo que yo me planeé lo hice bien. Yo tengo que tener metas, yo tengo que seguir tomando decisiones, yo tengo que seguir anticipando sobre mi vida y yo tengo que seguir, si inicié una tarea, finalizarla. ¿Qué pasa? Que cuando yo no tengo el tiempo de entrega, empiezo una tarea y la abandono y la dejo. Entonces, el cerebro que es muy vaguillo, al cerebro no le gusta que lo molesten, no quiere gastar energía, entonces el cerebro empieza a encontrar, ahí algún día lo vas a hacer, ahí algún día tal cosa. Y el cerebro se hace desorganizado, pierde la capacidad de organizarse porque ya algún día lo voy a hacer, nada me urge, bastante corrí en mi vida para seguir corriendo. Y empezamos a buscar una serie de frases como acomodativas que nos van a ayudar, que el cerebro busca esas frases para no gastar energía, y entonces vamos perdiendo todas esas importantísimas capacidades cognitivas de las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? Son todas las habilidades cognitivas propias de la corteza cerebral que permiten elaborar metas, diseñar planes, seleccionar las conductas apropiadas y, ojo, qué importante, cuando dejamos de trabajar, cuando dejamos de tener una serie de actividades, también vamos perdiendo estas conductas apropiadas. ¿Por qué es tan importante la socialización como un método de prevención de deterioro cognitivo? Porque cuando yo socializo,
yo tengo que seleccionar conductas, diálogo apropiado. Porque si yo paso mucho tiempo sola, el diálogo interno a veces no es necesariamente el que yo necesito, el que está organizado para que me entiendan, sino que empiezan a saltar las ideas para allá y para acá, y yo dejo de tener pensamientos con una consecuencia. Las funciones ejecutivas también son importantes para monitorizar tareas y para la resolución de tareas complejas. ¿Cuál es el peligro cuando yo ya no tengo ninguna tarea compleja, sino que aquí en la casa, mira, llevo una rutina ordenada, pero ojo la mala palabra que antecede toda la frase, llevo una rutina ordenada, y esa rutina, ¿qué es lo que nos hace? ¿Por qué nos deteriora la rutina? ¿Por qué? Porque yo dejo de diseñar planes porque todo es lo mismo. Yo dejo de tener tareas complejas porque todo es lo mismo. La flexibilidad cognitiva, súper importante. Cuando yo vivo solo o sola, muchísimas veces yo no necesito flexibilidad cognitiva porque yo hago lo que yo quiero. Y así es como lo hago, y todos los días es así, tal día hago tal, martes hago pescado, miércoles hago tal cosa, tal, y voy perdiendo esa flexibilidad cognitiva de hacer otra dieta, tener otra conversación, discutir con alguien un tema rico, que me va a hacer que yo tenga mayor flexibilidad cognitiva. No es que lo que yo digo es la única y santa verdad. La flexibilidad conductual, importantísima. ¿Cómo me puedo yo adaptar conductualmente de acuerdo a las expectativas mías y de los demás hacia mí? E importantísimo, inhibición, actualización y cambio. Cuando yo soy yo misma, yo soy dueña de mí, mi inhibición va bajando, mi actualización en la conversación va disminuyendo, porque yo no me actualizo, porque el tema mío es lo mismo de siempre, sino que yo no cambio, yo sigo igual. El razonamiento es importantísimo. Cuanto yo razono, el juicio, la fluidez, la memoria de trabajo y la toma de decisiones. ¿Ok? Entonces, vean qué importantes son las funciones ejecutivas. Es todo, porque hasta la memoria tiene que ver con las funciones ejecutivas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo memorice con flexibilidad cognitiva a sin flexibilidad cognitiva. No es lo mismo que yo tenga un control ejecutivo y digo, no, se trata de estar a lo salvaje, sino que yo tengo que adaptarme, ¿ok? Las funciones ejecutivas integran, regulan y coordinan otras funciones cognitivas. Aquí, esta es la base, este es el headquarters, esta es la zona más importante del cerebro, porque de aquí se regulan absolutamente todas las otras funciones de mi cerebro. ¿Me pueden regalar un vasito de agua, por favor? Ok, entonces regulan, coordinan otras funciones cognitivas, permitiendo así una selección importante de estrategias, de capacidades mentales, de planificación, de autorregulación, que están vinculadas directamente con la toma de decisiones y con los contenidos de mi propia personalidad. Muchísimas veces vemos personas, muchísimas veces vemos personas que no sufren deterioros de la memoria, pero sí sufren deterioros en la personalidad y en la conducta. ¿Por qué? Porque lo que está afectándose principalmente es la corteza prefrontal. Entonces perdió flexibilidad cognitiva, perdió
flexibilidad conductual, perdió control ejecutivo, y entonces son personas que empiezan a ser más groseras de lo que era, pero francamente yo te voy a decir, y le tira a la persona cualquier cosa. Entonces, ¿qué está pasando? Que está fallando esta función ejecutiva. Varias investigaciones sostienen que las habilidades cognitivas y la habilidad cognitiva y la función ejecutiva son las más sensibles en el proceso de envejecimiento. Por eso estoy siendo sumamente estoy siendo precavida, estoy siendo insistente, estoy siendo muy específica a la hora de ir viendo a ver cómo está el envejecimiento cerebral mío y cómo están mis funciones ejecutivas, porque estas son la parte más importante de todas las habilidades cognitivas que yo tengo. ¿Ok? Vamos a ir viendo cada una. ¿Qué es planificación? Planificación es la capacidad para pensar hacia el futuro y de anticipar. Ahí nos damos cuenta, alguna persona podría decir, ay, Dios mío, no pensé que esto podía ocurrir y se me olvidó traer tal cosa. No pensé en que esto y me ocurrió tal cosa. Entonces, anticipar es una capacidad cognitiva súper importante y forma parte de el correcto ejecutar de una tarea específica. Por ejemplo, Cristi nos estaba comentando que le da demasiada cólera cuando va al supermercado y regresar sin esa cosa, sin ese material o lo que sea. Entonces, ¿por qué? Porque su capacidad de anticipar mentalmente está muy bien. Puede estructurar una lista de cosas que comprar porque su capacidad de anticipar está bien. Sin embargo, otra persona puede estar constantemente diciendo, ay, qué tonta, sabía que tenía tal cosa que hacer y no traje tal otra. Sabía que tal otra. O Jorge, por ejemplo, cuando nos dice, planifico perfectamente y como planifico se me facilita la tarea de las funciones que él tiene que hacer. Esto es súper básico. Nos permite seleccionar las acciones necesarias para alcanzar una meta. Entonces, cuando nuestras metas se van disminuyendo, nuestra capacidad de pedirle al cerebro, anticipar, planificar, se va deteriorando. Y no se va deteriorando por deterioro o por envejecimiento, se va deteriorando por falta de uso. ¿Ok? Decidir sobre el orden apropiado, asignar tareas, la tarea de recursos cognitivos necesaria para establecer un plan adecuado. Aunque no tengamos mucha responsabilidad, yo tengo que tener entrenada para el resto de mi vida esa capacidad. ¿Por qué es importante? No es que yo voy a tener que seguir planificando toda mi vida, es que yo necesito mantener la zona prefrontal de mi cerebro en buen estado. Y una cosa conecta con otra, ¿ok? Depende de los elementos, como la plasticidad cerebral y la mielinización, estableciendo nuevas rutas y conexiones sinápticas, hace que mi cerebro se mantenga activo, ¿ok? Para planificar una tarea de forma eficaz, es necesario contar con la información necesaria. Entonces, vean cómo una cosa lleva a otra. Entonces, para yo poder planificar o organizar y anticipar, yo tengo que saber qué necesita fulanita para hacer tal cosa. O cómo necesito yo desenvolverme para que esta otra persona proceda de esta forma. Pero también hay que ser capaz de establecer mentalmente una síntesis adecuada de todos los datos. ¿Ok? Entonces, después, vean qué importante sobre la síntesis, porque eso va a depender de nuestra próxima tarea. ¿Ok? Todas las personas tenemos la capacidad de planificar, pero se presentan en forma diferente. Esta función cognitiva o ejecutiva depende
de elementos como la plasticidad cerebral, la mielinización, el establecimiento de nuevas rutas y conexiones sinápticas. Entonces, mi forma de planificar puede ser completamente diferente a la de cualquiera de ustedes. Por ejemplo, Rita planificó que tenía que plasticar todos los muebles de su casa porque estaba cambiando el techo y para que no se le manchara. Otra persona pudo haber planificado, bueno, los voy a sacar a la cochera y los dejo ahí para que no se me ensucien del todo, etc. ¿Ok? El deterioro o la alternación hace que ciertas cosas resulten más difíciles, como por ejemplo organizar una actividad, hacer una compra o seguir instrucciones. Entonces, para seguir mi capacidad de planificación, vea que esto de seguir instrucciones, pues perfectamente yo puedo hacer actividades en donde involucre seguir instrucciones. ¿Ok? Después les voy a dejar una tareita un poquito más compleja. Permiso. Las personas con baja planificación, capacidad de planificación, pueden presentar las siguientes características: tener problemas para tomar decisiones correctas, presentan dificultades para anticipar las consecuencias de los actos, entonces siempre le pasa algo, siempre no había planificado, siempre algo se le quedó, algo le faltó, algo aquí o algo allá. Lo más importante de todo lo que yo les estoy diciendo a ustedes es que esto se puede entrenar, esto se puede organizar, ¿ok? Las personas con deterioro en su planificación no son capaces de calcular correctamente su tiempo y entonces posiblemente les falta hacer algo. Y como me faltó tal cosa, me atrasé para tal otra cosa. No son buenos marcando prioridades ni diciendo el orden de la importancia de los pasos. Entonces posiblemente muchísimas veces vamos a encontrar que son personas que hicieron una cosa que es menos importante que otra. Entonces no les alcanzó el día para hacer las cosas necesarias. Son personas que se distraen con facilidad o olvidan fácilmente las cosas. Son personas que tienen baja productividad o baja creatividad, o las dos. Pueden hacer una tarea muy rápido, pero de forma descuidada o muy despacio y también la dejan incompleta. Tienen dificultades para pensar o para hacer una cosa, más de una cosa a la vez. Si surgen imprevistos, se quedan bloqueados porque no tuvieron planificación o porque no están anticipando y entonces me quedé bloqueada. No traje tal cosa, se hizo un desastre, ya yo no sé cómo hacer. Por ejemplo, se me olvidó algo de compras, entonces ya yo no puedo hacer tal platillo. En cambio, una persona con una capacidad de planificar, bueno, se me olvidó tal cosa, pero voy a usar la maicena, pero bueno, voy a usar harina, se me olvidó tal cosa, pero voy a hacer tal otra. Tardan más tiempo que otras para cambiar de una actividad a otra. Estas son características que vamos viendo que nuestra capacidad de planificación va bajando. No necesariamente planificación tiene que ver con memoria y muchísimas veces deterioro cognitivo no necesariamente empieza con la pérdida de memoria, sino con mi pérdida de planificación o mis capacidades de funcionamientos ejecutivos va a deteriorarse. ¿Ok? ¿Qué es flexibilidad cognitiva? Importantísimo, porque encontramos cualquier cantidad de personas que cada día se van haciendo con el envejecimiento más rígidos, van perdiendo su flexibilidad cognitiva. Es la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptar nuestra conducta y nuestro pensamiento a una situación novedosa, cambiante o inesperada. O sea, que no me vuelvo loca porque algo cambió, sino que tengo la capacidad de flexibilizarme y hacer otra cosa.
Para darnos cuenta de que lo que estamos haciendo no funciona, yo necesito ser flexible, porque una persona puede darse cuenta que está errando y sin embargo por cabezona, por falta de flexibilidad, sigue justificando sus errores o sigue justificando sus conductas, a pesar de que esa conducta no necesariamente es la que la está llevando a llevar una vida exitosa. Son personas que van cada vez achicando más su lista de amigos o su lista de contactos o su lista o su red de apoyo. ¿Ven qué importante que es esto? ¿Ven qué importante es ir gestionando, vigilando, controlando mi flexibilidad cognitiva? ¿Ok? La capacidad del cambio o mental shifting en inglés es el principal componente para la flexibilidad cognitiva. Bueno, si no funcionó así, me va a funcionar así. Si ya no tengo tal persona, voy a hacer tal cosa. Si estoy perdiendo muchos amigos, si estoy quedándome sola, no será por mi poca flexibilidad cognitiva. Y lo más importante es que se va deteriorando conforme vamos envejeciendo. Entonces abramos los ojos y nos damos cuenta de cuánta flexibilidad cognitiva estoy perdiendo. La flexibilidad cognitiva también se refiere a la capacidad de adaptarnos al cambio, mientras que el mental shifting se refiere al proceso por el cual nos adaptamos al mismo cambio. ¿Qué es la diferencia? Flexibilidad, adaptarnos al cambio. Mental shifting es el proceso que yo hago para adaptarme a ese cambio, el proceso cognitivo. No es solo la personalidad o porque, ¿se acuerdan cómo hablamos de la importancia de lo que era la herencia y que a veces nos atenemos al gen y no necesariamente la genética es la culpable, sino que yo estoy muy cómoda, mi cerebro está muy cómodo pensando en que soy el dueño absoluto y total de la verdad. ¿Ok? El mental shifting y la flexibilidad cognitiva tienen un papel importantísimo en el aprendizaje y en la capacidad de resolución de problemas complejos. Nos permite seleccionar la estrategia que debemos llevar a cabo y adaptarnos a las diferentes situaciones con las que nos vamos encontrando. Todos nos vamos a encontrar con una situación difícil. Voy a ponerles un ejemplo. Ay, yo le pido a Dios que a mí nadie me tenga que ayudar a bañar nunca en la vida. Otra adaptación mental, flexibilidad cognitiva. Bueno, si me toca, me tengo que adaptar, porque no voy a sufrir por eso desde ahora. Y cuando me toque, me tendré que adaptar. ¿Ven qué importante que es esto para la vida futura? Nos ayuda también a captar la información del ambiente, nos ayuda a darnos cuenta por qué el ambiente está hostil o está muy amistoso, o por qué no me tienen paciencia, o por qué me tienen tal cosa, o por qué todos esos porqués. Gracias a la flexibilidad cognitiva es que yo voy a entender qué es lo que está pasando a mi alrededor. Importantísimo. ¿Qué me está pasando social? Y responder de forma flexible, ajustando nuestra conducta a los cambios y exigencias de la situación. Tengo que aprender a adaptarme a cualquier lado. ¿Ok? Continuamos. También la flexibilidad cognitiva, y vean que me encanta esta foto que les puse, obsérvenla bien, como muchísimas veces, ¿sí? ¿Qué le pasó? ¿Por qué se alzó de repente? La búsqueda de respuestas alternativas a los cambios necesarios del comportamiento para adaptarse a cambios de una determinada situación. En vez de enojarme, me adapto. En vez de alejarme, me adapto. ¿Para qué? Para lograr objetivos fijados. ¿Cuál es el objetivo fijado mío? Pues llevarme bien con todo el mundo, vivir bien en todo lado, estar acompañado, no estar solo.
estar adaptándome a que si tienen que ayudarme, me adapté, adaptarse a los cambios que vienen en la vida y siempre vienen. Cuando se altera esta flexibilidad, puede dar lugar a conductas como la perseveración, que es una persona que a pesar de que sabe que le está yendo mal, ella sigue maltratando, criticando. Yo te voy a decir, mira, déjame decirte una cosita. Y esa cosita es una cosota. ¿Por qué? Porque estoy con conductas perseverantes. La conducta perseverante puede ser hiriente para las demás personas, donde se dificulta el paso de una tarea a otra. Yo no puedo adaptarme a vivir en tal casa. Yo no voy a irme a vivir a ningún lado. Yo tengo mi propia casa y aquí me quedo y punto. Y así caiga lo que caiga. Entonces es importante específicamente a esta edad que nosotros estamos, que todavía tenemos la capacidad cognitiva para decir, es necesario que yo vaya teniendo una mayor flexibilidad cognitiva. También cuando se manifiesta rigidez en los programas de acción, yo solo actúo de tal forma y no me puedo adaptar a otra. Inflexibilidad cognitiva. A veces hay repetición anormal de conductas de enojo, de conductas de lenguaje hostil o un comportamiento específico. Entonces, ¿por qué estoy prestándole tanta atención a esta flexibilidad cognitiva? Porque justamente ahora donde nosotros tenemos que hacer un cambio de vida, de que lo que yo creía que era totalmente correcto, hay otras personas que también dicen la verdad. Y yo tengo que adaptarme a esas otras casas. Voy a poner un ejemplo. Ahora con el COVID, hay una señora específica que le tocó irse a vivir a la casa de una hija y le ha costado terriblemente adaptarse por esta situación del COVID, la situación de vivir en esta otra casa. Ay, es que comen así, no me gusta así. Esta señora no soportaba que en esta familia lavaran los platos en la noche y los dejaran secándose para la mañana siguiente guardarlos. Esta familia de muchachos jóvenes venía cansado del trabajo, pero ella venía acostumbrada a que todas las noches ella secaba su platito, su vasito, lo que usó y todo dejaba esa cocina sin absolutamente nada. Entonces, el llegar a tener que decir, por favor, ¿puedo secar los platos? ¿Puedo guardar? Es que ¿cómo van a dejar los platos? ¿Cómo creen que cayó la señora en la casa? Como un traste. Entonces, vean qué importante es la flexibilidad. Bueno, la costumbre de esta nueva casa es que los platos se dejan escurriendo durante la noche. Y aunque le cueste muchísimo adaptarse a que la cocina no quedó con todo exactamente nítida, sin ni una taza sucia o guardada o secándose, tenía que adaptarse. Vean qué importante. La rigidez en los programas de acción nos afecta nuestra vida con los demás. Entonces es importante. Muchísimas veces este método de dejarlo todo así es inflexibilidad cognitiva. También la rigidez cognitiva supondría inflexibilidad para pensar, para aceptar unas ideas, para aceptar alternativas de un lugar de destino por un camino diferente. Así no me gusta. O tal vez algún hijo llegue y dice, mira, ¿por qué no pones tu casa así? Te quedaría mucho más cómoda. No, así es como a mí me gusta. Inflexibilidad cognitiva. No veo otras alternativas. Entonces, por supuesto que voy cerrando y cerrando y cerrando las puertas con las demás personas. La flexibilidad mental también se relaciona con lo que es la inteligencia fluida, con el razonamiento fluido y con las destrezas para resolver problemas de forma diferente, más flexible y más eficiente. ¿Ok? Una correcta flexibilidad cognitiva
nos permite tener en cuenta otras creencias, otros valores, otras ideas, otras formas de pensar. Y no vamos a desvalorar o desvalorizarnos, porque no sé cuál de las dos es la más correcta. No vamos a quitarle valor a otro pensamiento de otra persona. Ayudándonos a comprender el punto de vista de los demás, o sea, tener mejor relación con los demás, valorando otras opciones, no pensando que es que lo que piensa fulanita es una tontería. Tiene derecho a pensar esa tontería, pero yo no voy a cortar mi forma de pensar, perdón, yo no voy a cortar mi relación con esa persona porque pensamos diferente. Ahí se llama, cuando yo rompo, estoy siendo inflexible. ¿Ok? Por eso la flexibilidad mental también está muy relacionada con la empatía y con nuestra interacción social. Tendemos a quedarnos solos por esta inflexibilidad cognitiva. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos las pilas, es parte de un proceso de envejecimiento. Y entonces creemos que tenemos la verdad absoluta en nuestra mente. ¿Ok? Una buena flexibilidad cognitiva nos permite adaptarnos rápidamente a los cambios o novedades del medio ambiente. Nos ayuda a tolerar los cambios que se pueden suceder durante la resolución de problemas o la ejecución de una tarea. No solo a ustedes, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo personal que me costó. En Alemania no utilizan a planchar la ropa. Y una vez, voy a poner un título personal, pero para que vean que es difícil la flexibilidad. Y una vez llegaba Angela Merkel en el instituto donde trabaja mi hijo, y mi hijo se puso la camisa arrugada, y yo casi me da un infarto porque él tenía que enseñarle la parte de la máquina en donde él está trabajando a Angela Merkel, y no planchó la camisa, y yo, ¿te puedo aplanchar la camisa? Para mí era algo completamente lógico. Me dice, ¿no se te ocurre que voy a planchar la camisa? Le digo, Beto, mi hijo, es una reunión súper importante para vos. Me dice, no, hombre, mami, no. Y se encaramó el suéter. Pero yo, en lo que se encaramó el suéter para irse, y después el saco de invierno y todo, yo sufrí montones porque por mi inflexibilidad cognitiva yo le iba a ver la camisa arrugada. Pero se me olvidó que arriba iba un suéter. Vean qué importante es adaptarnos a las diferentes culturas, diferentes creencias y diferentes etapas cronológicas de la vida. ¿Ok? Nos ayuda a tolerar los cambios que pueden suceder durante la resolución de problemas o la ejecución de una tarea. Muchísimas veces nosotros creemos que la manera que nosotros resolvemos las cosas es la manera efectiva, pero hay cosas más fáciles hoy en día. Nos permite generar nuevas alternativas, nos permite efectuar fácilmente la transmisión de una actividad a otra. Muchísimas veces cuando tenemos que cambiar porque ya no vemos igual y tenemos que leer más despacio o tenemos que fijarnos más, muchísimas veces la inflexibilidad cognitiva es, ay no, qué pereza, yo ya estoy durando mucho leyendo, mejor no voy a leer. Ay, ya no enfoco bien, ya dejo de hacer tal cosa. Y voy quitándole funciones a mi cerebro por falta de flexibilidad cognitiva. Permite captar varias dimensiones de una misma realidad, mirar desde diferentes perspectivas y establecer relaciones ocultas, pudiendo encontrar fácilmente varias soluciones al mismo problema. Entonces, cuando yo encuentro varias soluciones, ¿qué estoy diciendo? Tengo una buena flexibilidad cognitiva. Yo lo soluciono así, o lo pongo así, o lo pongo allá, o lo hago aquí. Pero muchísimas veces todos nosotros nos cerramos a una única forma de hacer la acción. Nos permite tolerar mejor los errores y los cambios de planes.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo que oigo, pero muchísimo. Me dijeron que a tal hora, pero no llegaron. ¡Qué barbaridad! Yo no estoy, vean, yo no soy dueña del tiempo de los demás. Entonces, la flexibilidad cognitiva mía no va a ser para llegar y decir, de ahí estas son las horas de venir. De ahí, ¿por qué llegaste hasta ahora? ¿O por qué lo estás haciendo hasta hoy? Si hace días lo tenías que haber hecho, hace días te lo pedí. Pero la flexibilidad cognitiva es la que nos va a decir que yo no soy dueña del tiempo y de las actividades y las responsabilidades de los demás, sino que yo tengo que adaptarme junto con para poder tener una buena relación con los demás. Se tiene mayor facilidad para ponerse en el lugar de otro. Yo no soy el dueño de los demás. Nadie piensa lo que yo pienso ni siente lo que yo siento. Entonces, lo que para mí era una prioridad, para esta persona tenía siempre prioridad más. Los hijos, el trabajo, esto, lo otro. Entonces, lo mío no necesariamente es lo más importante para los demás. Flexibilidad cognitiva. Y nos permite llegar más fácilmente a acuerdos comunes. Entonces, vean lo importante que es la flexibilidad cognitiva de aquí para adelante, porque cada día vamos a necesitar que nos hagan un favor, pero este favor lo vamos a pedir o vamos a esperar con flexibilidad cognitiva. ¿Ok? Por ejemplo, que nos cocinen, que siempre estábamos acostumbrados. Por ejemplo, Rita, vos, que sos chef y que te gusta cómo te hacen las cosas, muchísimas veces vas a tener que tener una flexibilidad cognitiva y comer la comida no tan rica como vos la esperabas, etcétera. A todo tenemos que adaptarnos. Y para podernos adaptar exitosamente a la vejez que está viniendo, necesitamos flexibilidad cognitiva. Ejemplos de la flexibilidad cognitiva: desde que nos despertamos hasta que volvamos a dormir, hacemos un uso innumerable de cosas que tengo que tomar decisión, pero que esta decisión va a depender de mi flexibilidad cognitiva. Cuando vamos a desayunar, cuando hacemos desayuno en la casa o en una cafetería, que como lo mismo. Si yo como lo mismo, estoy siendo rutinaria. Ya vimos lo malo que es para el cerebro la rutina, hacer lo mismo siempre, la monotonía. Cuando hacemos, nos permite también, ante situaciones inesperadas, barajar mentalmente una serie de opciones alternativas. Ok, por ejemplo, voy a poner de ejemplo a Cristi. Qué dicha que se vino este montón de aguaceros porque ya encontraron más goteras. Otra persona menos flexible hubiera dicho, ¡qué barbaridad! Y ahora aparecieron más goteras. No, qué dicha que aparecieron ahora, antes de que arreglen el techo. Otra persona menos flexible hubiera dicho, es que solo a mí me toca, que la casa mía es la que está con goteras. Más inflexible. Entonces, las personas más inflexibles son las personas que más sufren, que menos se adaptan a las cosas. Y no es, por favor, no es, ya me acuerdo que no fue con ustedes que hablamos de la genética, sino que con el otro taller que están llevando el curso de entrenamiento cognitivo. Es importante que sepamos que no somos prisioneros de los genes. No porque yo era así, porque mi papá era así, tiene que ser así mi vejez, sino que yo puedo ser una cosa diferente, puedo hacer una cosa mejor hecha. Si así era fulanito, así no quiero ser yo. ¿Ok? Y fíjense, recuerden cuáles eran las cosas inflexibles que tenían sus papás, sus mamás, sus abuelos, para decir, yo sí voy a ser más flexible. Por ejemplo, si una persona nos deja de hablar, entonces, en vez de decir, ya me dejó de hablar, salado él, se quedó sin amigo, yo podría decir, me queda más fácil comprender la causa de por qué se enojó conmigo. En vez de decir, yo tengo la razón y yo soy la única persona que soy poseedora de la verdad absoluta. Nos permite darnos cuenta cuando nuestra información no es correcta,
no siempre tenemos la información correcta, analizamos los puntos de vista diferente al nuestro y la mayor capacidad para buscar soluciones a los problemas. Es un poquito parecido a lo que leímos anteriormente. ¿Qué pasa cuando hay rigidez cognitiva? Deficiencias en la flexibilidad mental. Es la consecuencia de la falta de flexibilidad mental. Es la incapacidad de cambiar de conducta o creencias cuando éstas están siendo ineficaces para alcanzar nuestros objetivos. Puede conducir a alteraciones en la regulación de la propia conducta. ¿Por qué? Porque yo 1000 veces tengo que regular mi propia conducta. 1000 veces, por ejemplo, cuando nos toca cambiar el estilo de vida, cuando les digo lo del mindfulness que vimos la vez pasada, que vimos la importancia del video. No, qué pereza meterme con eso. Cuando yo les estoy demostrando claramente de que el mindfulness ayuda al rejuvenecimiento cognitivo. Pero muchísimas veces, qué pereza empezar con eso nuevo. Y vean qué importante. Es aquel cerebro perezoso que va a llevar nuestra conducta. ¿Ok? Patrones de comportamiento ineficientes, patrones de conducta perseverativos, que a pesar de que me fue mal, yo continúo con el mismo tipo de conducta. Y entonces insulto o digo o hago algo indebido y no me importó, lo vuelvo a repetir. Por ejemplo, si te pidiese que me dijeses una palabra con A, pero que no puedes decirme nombres propios, y la única palabra que se te ocurre es Antonio, estarías experimentando una rigidez cognitiva severa, porque pero no, diga con A, pero no puede ser un nombre propio. Alberto, yo estoy diciendo que no es un nombre propio, y digo otro nombre. Es importante fijar por qué eso se llama una conducta perseverante. ¿Ok? La sensación de quedarse encajado o atascado en un punto específico de que me costó, sin ser capaz de dar con la forma de salir de ahí. Por ejemplo, habíamos hablado y esto sí lo hablamos en este curso, de la capacidad mía de perder la habilidad para conversar de forma apropiada con alguien. Así he hablado yo siempre, así lo hago y hay que me vayan entendiendo. Esto se llama rigidez cognitiva. ¿Ok? No soy flexible. La gente es la que me tiene que entender a mí, no yo hacerme entender. Entonces, al decir, la gente me tiene que entender como yo hablo, estoy privando mis capacidades cognitivas. Así hablo yo, así que me entienden. Tiene unas consecuencias negativas en las actividades de la vida diaria de la persona. Y la más importante es la soledad. ¿Ok? ¿Por qué se da la rigidez cognitiva? Porque el cerebro humano busca reducir el cerebro humano es vago, al cerebro humano no le gusta gastar energía, el cerebro humano busca la estabilidad y se trata de reducir la incertidumbre a toda costa. Vean qué importante el dibujo. Locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Lo que yo tengo que hacer es modernizar, hacer de mi vejez un cambio abismal para hacer cosas diferentes. ¿Ok? Las personas con gran rigidez cognitiva pueden obviar la novedad o el cambio, manteniendo así su conducta o su forma de pensar, aunque esto no les ayude a adaptarse al medio. Es importantísimo porque rigidez cognitiva es dificultades con el medio ambiente, con las personas. Es normal que a todos nos cueste adaptarnos a los cambios, pero una persona con escasa flexibilidad mental, la adaptación al cambio es muchísimo más difícil. Entonces, vino lo del COVID, hizo una crisis mental, emocional, nerviosa, porque soy inflexible, porque mi vida era así y así tengo que seguir yo. La perseveración también está asociada específicamente a la rigidez cognitiva. Es una reiteración de acciones.
Si yo me toca dormir en una cama y en esa cama no estaba bien tendida, ya no puedo dormir en toda la noche. Reiteración de acciones. Yo no puedo adaptarme a tal cosa. O me llega un olor, o tiene este condimento que no me gusta, entonces yo ya no pude comer. Es importante, tenemos que adaptarnos, ¿ok? Muchísimas veces este olfato bueno, o este gusto tan bueno, o este orden tan bueno que yo tenía a la hora de acostarme, que tiraba una moneda y la moneda saltaba, fue funcional en alguna época, pero cuando ahora ya necesito que me ayuden a que me haga mi cama porque me duele el cuello, porque no puedo por el cuello, pues tengo que adaptarme a que la cama no quede tan tallada como la dejaba yo. Es importante, porque estas cosas, yo necesito ajustarme y cumplir los objetivos actuales. Es por mi supervivencia, es por mi bienestar, es por mi satisfacción, es por mi calidad de vida. El control inhibitorio es súper importante. Es la capacidad de inhibir o controlar las respuestas impulsivas. Todos tenemos conductas impulsivas, todos, o automáticas, pero lo importante es que busquemos por medio de la atención y el razonamiento un mejor control inhibitorio. Contribuye a la anticipación, a la planificación y al establecimiento de mis metas. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar muy contenta y digo, ay, estoy disfrutando montones, voy a ver si me puedo quedar un ratito, o voy a poner, tan rico que es no caminar. Yo no voy a caminar hoy. Y mañana, ay, está haciendo mucho frío, yo no voy a caminar, yo no voy a hacer ejercicio, va y me caigo. Porque al cerebro no le gusta gastar energía, entonces me quedo más tranquila caminando, sentada que caminando. Entonces vean qué importante el control inhibitorio. El cerebro es vago, al cerebro le gusta que yo no haga nada, pero mi control inhibitorio dice, no, camine, aunque esté haciendo frío, vamos a la orbitrechio, aunque esté haciendo tal cosa, vamos al yoga, vamos a hacer esto, vamos a caminar, ¿ok? La inhibición y el control inhibitorio pone freno a comportamientos y detiene las reacciones automáticas apropiadas. Hoy está haciendo tanto frío que yo no voy a salir a caminar, pero entonces yo hoy no hice nada. Y si ahora viene este temporal, en los 4 días yo no salí, yo no caminé, yo no hice nada. Control inhibitorio, ¿ok? Detiene las reacciones automáticas inapropiadas, como por ejemplo decirle a una persona, mira, lo que estás haciendo está mal, porque como yo soy dueña de la verdad y yo digo lo que yo pienso, ahí no está bueno, ahí es donde yo tengo que encontrar control inhibitorio y decir, no soy dueña de la verdad ni tengo por qué maltratar a las demás personas. Eso me va a ayudar, ¿para qué? Para llevarme bien con los demás también, pero si yo no le pongo control inhibitorio ahora a mi vida, señores, señoras, la cosa va mal. La cosa va mal porque cada día voy haciéndome más inapropiado. Es el momento de poder tener control inhibitorio. Es básico para la flexibilidad mental, lo que hablamos anteriormente, para el control de la impulsibilidad y de las interferencias, de la memoria de trabajo. Por ejemplo, las personas que les cuesta concentrarse, entonces no hay control inhibitorio, una mosca pasó y me fui con la mosca. ¿Y qué pasa cuando mi atención baja? Decrece completamente mi capacidad de memorización. Porque nada, si yo no le pongo atención a algo, eso no se fija en mi cerebro. ¿Ok? Un déficit en la capacidad de inhibición es un problema, el problema principal del trastorno de déficit atencional. Déficit de inhibición puede manifestarse en 3 partes. La parte motora, que no me estoy quieto, la parte atencional, voy a pasar un poco rápido, el nivel conductual, que es el más importante, si yo pegué 4 gritos y le dije a tal persona un impropio, algo feo, algo horrible,
pero yo no me puedo retener. Entonces, o tocar el pito constantemente, o gritarle a alguien, o maltratar a alguien. La inhibición es una de las funciones cognitivas que más utilizamos en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque yo no le contesto a la gente, yo le voy a hablar bien, yo me tengo que controlar. Mi inhibición, mi control inhibitorio de estar pensando cosas tristes, cosas fatales, ser fatalista, ser futurista. Y hoy, precisamente, mañana voy a hablar de un poquito de lo importante de estas funciones cognitivas y de este control inhibitorio, porque resulta que las personas, y esto lo acabo de descubrir ahora, las personas que pasan pensando en el pasado y en el futuro tienen mucho más problemas de memoria que personas que están viviendo el presente. Esto es algo nuevo y de un estudio más largo, pero no quiero desviarme. Pero para que vean qué importante que es el control cognitivo hasta para la memoria. Nos permite reaccionar ante situaciones imprevistas o de riesgo o adaptarnos a ellas. Una buena inhibición puede favorecer mejores comportamientos, más eficiencia en lo que hacemos y mayor seguridad vital y mejores relaciones interpersonales. Ahora vamos a ver rápidamente, porque creo que se me está yendo el tiempo. ¿Cómo estoy, Anaís? Son las 6 casi. Son las 6. Sí, ya casi, ves, me atrasé un poquito, pero es que este tema es tan importante que aunque nos quede menos tiempo de ejercicios, sí quiero extenderme un poquito, porque esto es la base de la felicidad en nuestra vejez. ¿Ok? Entonces vamos viendo que hay tipos de pensamiento: suave, duro, divergente, convergente, mágico, creativo, deductivo, inductivo y analítico. Vamos a ir viéndolos rápidamente. ¿Ok? En primer lugar, tenemos que entender que hay procesos mentales y pensamientos. Muchas veces resumimos todos los procesos mentales relacionados con el intelecto llamándolos simplemente pensamientos. Pero esto no es así, es algo muchísimo más complejo. Este concepto tan abstracto, cada persona está compuesta de varios tipos de pensamientos. Eso es lo que nos hace diferentes unos a otros. Por ejemplo, la toma de decisión cuando realizamos algo, el cálculo mental, la reflexión sobre temas que tienen que ver con la política, con cualquier cosa, procesos mentales los cuales nos guían por distintas lógicas, incluso involucran distintas partes del cerebro. ¿Cuántos son los tipos de pensamientos y qué características tienen asociadas? Ya los vamos a ver. Primero que nada, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento es un proceso mental relativamente abstracto, no lo podemos tocar, no lo podemos ver, no lo podemos medir exactamente. Hay pensamientos voluntarios y pensamientos involuntarios, mediante los cuales la persona desarrolla sus ideas acerca del entorno. Todos pensamos totalmente diferente. Los pensamientos son ideas, recuerdos, creencias, movimientos, relacionados todos entre sí. Y todos tenemos diferentes creencias, todos tenemos diferentes pensamientos y todos tenemos diferentes recuerdos, porque todos vivimos vidas diferentes. Los pensamientos no existen como una actividad intelectual pura, ya que siempre van asociados de la mano de otros procesos mentales. Todos empiezan aquí, pero van a otros procesos mentales, como por ejemplo, el pensamiento de, hoy que estaba conversando con mi hermana en la mañana, el sabor de un whisky. El valor que le da el compartir un whisky con algo. Ese recuerdo le hace tener otra visión de esa persona con quien se tomó ese whisky. Entonces, me va a dar otro tipo de pensamiento diferente. Entonces, los pensamientos no existen como una actividad intelectual pura. Siempre van asociados a procesos mentales que tienen que ver con las emociones y que están generando y están generados y regulados por una parte del cerebro que se llama el sistema límbico. Esto último significa que los pensamientos siempre están teñidos por la emocionalidad.
y no son ajenos a los sentimientos y a las emociones. Todo pensamiento va teñido de una emoción. Ahora vamos a ver los principales tipos de pensamientos. Los pensamientos son sumamente complejos. Sin embargo, conocer una clasificación orientativa de los tipos de pensamientos es súper útil para aprender a entender nuestro tipo de pensamiento. ¿Y para qué es importante entenderlo? Para modificarlo cuando yo lo tengo que modificar. ¿Ok? Siempre es importante estar pensando que yo voy a hacerlo mejor. ¿Ok? Está el pensamiento deductivo, como yo deduzco, es diferente, es parte de afirmaciones basadas en ideas abstractas, universales y historia de vida de nosotros. Em, eh, por ejemplo, las carnes rojas son ricas en hierro. Un bistec es una carne roja. El bistec es rico en hierro. Eso es un pensamiento deductivo. Pero, ¿qué pasa si a mí no me gusta la carne roja, roja, roja? Entonces puede que otra persona me diga, se le está yendo todo el hierro a la carne porque la recocinaste. Ven qué importante que es el tipo de pensamiento deductivo y depende de cada una de las personas. Otros tipos de pensamiento, el inductivo es el tipo de pensamiento de afirmaciones generales. No es parte de afirmaciones generales, sino que se basa en casos particulares y a partir de ellos generar ideas. Por ejemplo, si observamos a las palomas que tienen plumas, las avestruces tienen plumas, las garzas tienen plumas, tiene- podemos concluir que todos los animales forman parte de un estilo, una categoría abstracta llamada saurópsidos. Entonces, este es un pensamiento inductivo. Yo, yo hago la inducción de que porque tal cosa, tal cosa. El pensamiento analítico se crea de información a partir de una unidad de información amplia y llega a conclusiones viendo el modo en que interactúan. Entonces, yo analizo. Voy a ponerle ese. Para Aristóteles, la inducción es un razonamiento que permite pasar de lo particular a general. Es decir, que la inducción es una operación lógica que se utiliza para generalizar una experiencia. El pensamiento analítico lleva mucho más pensamiento, mucho más análisis. El pensamiento lateral o creativo, ¿por qué lo estoy mencionando? Entonces, para que ustedes se den cuenta que todas ese tipo de pensamiento muchísimas veces lo dejamos de usar y siempre es necesario mantener nuestro pensamiento en total funcionamiento. Entonces, el pensamiento lateral o creativo, hoy la tarea de hoy es de estos tipos de pensamientos. Es un método para resolver problemas de manera imaginativa y creativa. Se trata de buscar soluciones lógicas intentando no caer en las opciones más obvias e inmediatas. El pensamiento creativo juega un papel importantísimo en el pensamiento lateral y creativo. Por ejemplo, una silla de columpio que aparece predestinada a ser utilizada como un juguete, muchísimas veces se fregó el columpio y entonces lo colgué en la terraza y ahí puse un montón de matas y se ve divino. Eso se llama un pensamiento lateral o creativo. Esto los utiliza muchísimo las personas en arte. Es una forma particular para organizar los procesos de pensamiento que buscan una solución mediante métodos no ortodoxos o algoritmos. El pensamiento suave es el tipo de pensamiento que se caracteriza por utilizar por conceptos con unos límites muy difusos y poco claros, que a menudo es, por ejemplo, una metáfora, es un pensamiento suave. Y la tendencia a no evitar las contradicciones. Bueno, mira, yo les digo tal cosa, o cuando yo voy a una galería y no sé si el pintor está ahí, tal vez hay algo que no me gusta, utilizo un pensamiento suave. Mira, qué interesante este cuadro, y nada más, por no decir, no me gustó. ¿Ok? El pensamiento duro es un pensamiento que
los conceptos los más definidos posibles. Esto es así, este cuadro utiliza tal método y tal arte y los colores intensos y esto, lo otro. Ese es el pensamiento divergente. Son los muy concretos, sin ambigüedades, mientras que los suaves muchas veces son más matizados, tienden a ser rigurosamente lógicos, precisos, exactos, específicos y coherentes. Vean qué importante, muchísimas veces nuestro pensamiento siempre es duro y carecemos de la capacidad de tener un pensamiento suave. Es importante practicarlo, los dos. El pensamiento divergente, voy diciéndoles porque la tarea específicamente hay mucho de todo este tipo de pensamiento. El pensamiento divergente establece una división entre dos o más aspectos de una idea y se explotan las posibilidades de mantener esta participación. Por ejemplo, si alguien utiliza una misma palabra haciendo que cada vez tenga un significado distinto, detectar este error es un caso de pensamiento divergente, en el que se detectan los distintos significados. Ahí les viene tarea de ese tipo de pensamiento, ¿ok? El pensamiento divergente es que satisface a los criterios de originalidad, inventiva y flexibilidad. Muchos problemas no se presentan para ser resueltos mediante estrategias directas, sino que es necesario utilizar de forma flexible y original. Este es un pensamiento divergente. Pensamiento convergente, el pensamiento convergente se da un proceso por el cual nos damos cuenta que hay diferentes hechos o realidades. Entonces empezamos a decir, bueno, pero es que yo para decidir tal cosa tengo que tomar en cuenta de que a tal persona le gusta tal otra y eso lo hacemos mucho las mamás, tratando de que todos los hijos lleguen a un acuerdo. Entonces, este pensamiento convergente va dirigido principalmente a la solución de los problemas. Se mueve buscando una respuesta determinada o convencional y que encuentra una única solución a los problemas. Por lo general, estos suelen ser conocidos mediante la lógica, porque yo conozco a tal persona y a tal otra y a los dos les gusta tal otra, entonces para juntarlos voy a hacer tal cosa. Este es el tipo de pensamiento divergente. Muchísimas veces creemos que estos tipos de pensamientos los usamos solo para usar cosas abstractas o leer un libro. En la vida diaria utilizamos este tipo de pensamientos todos. Este tipo de pensamiento es utilizado a la hora de detectar patrones comunes y irregularidades y puede llevar a abstraer un concepto general que explique todas las partes de una sola realidad. Esto está un poco complejo, pero lo que les digo es que el convergente es cómo hago para que todos los puntos lleguen a un solo tipo de resolución. El pensamiento mágico es aquella persona que constantemente, se me dio el milagro, gracias a Dios, yo le pedí a Dios. No que no sea religiosa, pero muchísimas veces hay personas que van llevando su vida con solo el pensamiento mágico. Yo le voy a pedir a Dios que tal cosa, yo le voy a decir tal cosa, esto se me va a hacer porque sí, porque yo le hablo al universo, yo hago tal cosa. Ese es el tipo de pensamiento mágico. Muchas veces creemos que el tiempo va contra o a favor nuestro, es que a mí me tenía que pasar esto mal. ¿Ok? Bueno, entonces ahora los paso con Anais, pero